Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la presencia del Señor con un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros y voy a pedir a Rodrigo que por favor nos dirija desde aquí adelante. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día de vida que nos permite vivir, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de la reunión, que tomes el control de la prédica, que lo que tú hables el día de hoy pueda ser aplicado, Señor, en nuestras vidas y quede guardado en nuestros corazones, Señor, para que también sirva para que otras personas puedan conocer a Cristo. Así que dejamos la reunión, las alabanzas, Señor, los agradecimientos, los testimonios, todo en tus manos, para que tú obres en esta iglesia también se pueda llenar de personas que puedan conocer a Cristo. En el nombre de Jesús dejo esta reunión en tus manos, Señor. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a cantar la alabanza Ven, es tiempo de adorarte. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges tu amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges tu amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges tu amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges tu amor. Ven, ven, ven. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4, del 17 al 22. Primera de Samuel 4. Primera de Samuel 4, del 17 al 22. Vamos a hacerlo como siempre, en forma alternada. Yo leo el versículo 17 y nos vamos alternando hasta el 22, que lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo,
y también tus 2 hijos, Ofni y Finé, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y su nuera, la mujer de Finé, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por su palabra, pido que usted la bendiga y que a través de ella, Señor, nos haga entender lo que es su voluntad para nuestra vida. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Pero antes de eso vamos a tener un momento para peticiones y agradecimiento. Así que si alguien tuviera un motivo de agradecimiento al Señor o alguna petición. Sí, hermano Rodrigo, por ahí está el micrófono. Sí, ya. Bueno, yo quería traspasarle los agradecimientos de la familia Verdugo del Río, como le escribí en el mensaje a la oración de los hermanos. La señora María Elisa tuvo una diverticulosis que se le reventó, se le produjo una septicemia que se le fue a la espalda y una pierna, y perdió varias musculaturas, tuve que sacarle porque ya estaba con necrosis. Y ha sido un momento difícil para la familia, pero ayer fui a trabajar a esa casa aquí en Príncipe de Gales y el marido, don Jorge, me pidió expresamente que le diera las gracias a la congregación por las oraciones, porque se ha notado la recuperación de su esposa. Amén. Y ya por lo menos está Lucia, reconoce a todo el mundo, ya está consciente, porque al principio no sabía dónde estaba. Pero ya se está recuperando y se supone que a principios de noviembre la van a mandar a la casa. Está en el Hospital El Salvador, en la UCI. Pero eso es lo que me pidió él, expresamente que le transmitiera el agradecimiento a toda la congregación por la oración. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Y damos gracias al Señor por la obra que Él está haciendo en esta señora. Se llama María Elisa. ¿Ya? Damos gracias al Señor por ello. ¿Alguien más? Sí, hermana María José. Hola, buenos días a todos. Yo tiendo a no pedir mucho, pero esta vez necesito que los hermanos me ayuden, porque necesito sabiduría por algunas situaciones familiares en las que tengo que tomar algunas decisiones. Y eso, uno a veces se siente como media perdida y necesita el poder de la oración. La Pati lo sabe. Así que pedirle eso y que oren porque las decisiones que vaya a tomar sean las correctas. Amén. Eso. Vamos a estar orando por María José, nuestra hermana, que el Señor obre en esas decisiones que tiene que tomar. ¿Alguien más? Sí, hermano Gonzalo. Ahí te van a pasar el... Cortito, yo quiero pedir oración también porque este año como que en la familia nos ha tocado bailar, como dicen por ahí, con la fea. ¿Ya? Y hace un par de días atropellaron en La Serena a un querido sobrino de una querida familia, una prima nuestra que nosotros la queremos mucho, mucho. De verdad, hay un amor mutuo muy especial entre ambas familias, la que es la familia mía, Patricia, y esta familia, que también son cristianos, fieles cristianos, pero a él trabaja como conserje.
y se desplaza en estos, ¿cómo se llama esto? Scooter. Un scooter eléctrico. Y lo atropellaron. El tipo, entiendo que se intentó dar a la fuga, pero el scooter le impidió seguir avanzando, que quedó debajo de las ruedas del vehículo. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que mi sobrino Sergio, le decimos Teco de cariño, se encuentra ya hospitalizado grave. El casco le ayudó algo, pero ha tenido sangramientos internos, todo. Entiende a las personas porque se mueve en ciertas partes, hay partes que no puede estar moviendo en este momento y ni siquiera lo han querido mover del lugar donde está, quieren llevarlo al hospital de neurocirugía que está en Coquimbo, pero todavía no han dado el pase para que lo puedan mover. Anoche, por lo menos las noticias que teníamos, que antenoche no había pasado muy buena noche, no sabemos qué pasó durante esta noche, pero lo que estamos haciendo como familia es orar, y yo les pido también a la congregación, mi congregación, que por favor pongan a Sergio Molina en oración. Él es una muy buena persona, una persona a la cual queremos muchísimo. Lo queremos efectivamente con todo nuestro corazón. Siempre desde que lo conocimos, desde que llegó a la vida de nuestra familia, él ha dado un buen testimonio como padre, como esposo y como cristiano. Así que Sergio Molina se llama él y ojalá, yo les pido por favor, hermanos, estemos orando. Ustedes saben que la oración, como dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Amén. Y en eso, y ahí está la fortaleza que tenemos nosotros, que nos ha dado el Señor. Eso. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. No olvidemos entonces de estar orando por Sergio Molina, sobrino de hermano Gonzalo, que está, digamos, recuperándose del accidente que tuvo, que el Señor pueda darle la fuerza y la salud que él necesita. ¿Alguien más? Sí, ahí Jessica. Es que yo hago cajitas de desayuno, entonces yo fui a comprar a La Vega y me acerqué a un puesto bien humilde a comprar y apareció, bueno, después de un rato apareció porque estaba una niña con ataque de llanto y a mí me causó extrañeza y le pregunté, ¿qué te pasa? Me dice, no, nada, que alguien me pueda ayudar. Y me dio una pena verla llorar así. Yo le dije, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás llorando así? Y me dice que le quitaron a su hija, o sea, la niña era humilde, me decía que vivía en un hogar de acogida y le hicieron firmar papeles ilegalmente porque no te pueden hacer firmar papeles para quitarle a la hija. Y quizás para qué sería el centro de acogida que quiera la hija para quitarla ilegalmente. Entonces, uno no sabe el rumbo de ese niño, pero ella es la madre, será humilde y todo lo que sea, pero es la madre y quiere a su hija y estaba llorando desgarrada. Entonces, quería pedir oración por ella porque yo le dije que buscara un trabajo para que tuviera cómo mostrar que puede mantener a su hija y que se le abran las puertas para poder recuperarla. Le dije que también buscara un abogado, que hay abogados que los da el gobierno, que son gratis, entonces le di como esas pautas, pero que se le abran las puertas porque es una tristeza que a una mujer le quiten a su hijo por ser pobre. Eso. Amén. Entonces vamos a estar orando por esta conocida de Jessica. Que, no la conozco. Digamos, o sea, la conociste ahí en La Vega, ya que el Señor pueda orar en su vida, sí, y que se solucione ese problema con la hija de ella. Y ¿ya? Se veía una buena niña, no era una niña... Ya, vamos a estar orando por ella. Y hermano Jaime, tú también querías... Buenos días, mis hermanos. Bueno, ustedes supieron que el fin de semana fuimos al sur a ver a mi cuñado. Él está un poquitito mejor, no tan bien, pero lo que necesita él, y le pidamos oraciones para que le dé fuerza para comer, porque tiene que subir de peso para que lo tengan que operar. Además que él no le da mucha fuerza a comer, entonces queremos que las oraciones son para eso, para que coma, se alimente bien, para que suba de peso y tengan que operarlo. Y por el otro lado, mi amigo Amador Valenzuela,
está en su casa. No le dieron de alta, pero tiene hospitalización domiciliaria. Está en la casa, lo fui a ver el viernes, pero igual quiero que sigamos orando por él porque está un poquitito mejor, no tan bien como estaba antes. Así que esas son las peticiones de oraciones que yo tengo para mi cuñado y para mi amigo Amador Valenzuela. Muchas Amén. gracias. Amén. Entonces, escuchamos las oraciones, las necesidades. Sabemos que el Señor también las conoce, que Él va a orar de acuerdo a su voluntad. Y no se olviden de estar orando por la situación en Israel, ¿ya? Que el Señor bendiga a su pueblo, ¿ya? Bien, vamos a seguir alabando al Señor con otra alabanza, en este caso va a ser "Oh, qué amigo nos es Cristo", ¿ya? "Oh, qué amigo nos es Cristo". Le voy a pedir que los que puedan ponerse de pie lo hagan para esta alabanza. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, vive todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá su corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a cantar una última alabanza antes de la predicación, y esa es "Dios al mundo amó". Dios al mundo amó, que a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga
Esta alabanza, como ustedes pueden haberse dado cuenta, está basada en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en parte siempre tiene que ver con la prédica, ese versículo, la importancia de creer en Cristo. Ahora, el hecho de que nosotros creamos en Cristo, la Biblia nos dice que nos hace parte de su familia. Y la familia de Dios congregada representa al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se ha enseñado muchas veces que la iglesia no es el edificio es el lugar donde se congrega la iglesia de Dios. Y esa es la razón por la que podemos ocupar el lugar nosotros para tener actividades de carácter social, ¿no es cierto? Podemos tener una fiesta, podemos celebrar la fiesta nacional, como lo hicimos el 18 pasado, o tener confraternidades en el edificio. Pero cuando se congrega el cuerpo de Cristo, el lugar se hace santo, porque el Señor está en medio de su congregación. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, guardar el cuerpo, cuidar el cuerpo de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo tengo la certeza de que estamos viviendo los últimos tiempos. Ya estamos viviendo, por así decir, los descuentos. El hecho de el ataque que recibió Israel por parte no de Palestina, sino que de un grupo de palestinos. ¿Ya? Un ataque perpetrado en un día importante para los judíos, ¿ya? Un día en el que se suponía que ellos iban a festejar la lectura de la Torá, estar alegres en ese día, que es parte de varias fiestas de carácter religioso para el pueblo judío. El hecho de que esto pasara 50 días después del ataque que se conoció como el ataque del Yom Kippur, que también tiene que ver algo con la profecía bíblica, nos dice a nosotros que estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos muy especiales. La Biblia nos dice a nosotros como cristianos, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas veces nosotros nos sentimos preocupados, porque sabiendo que en la congregación hay varios hermanos que no se congregan, hermanos que pertenecen a nuestra congregación. Yo no soy de la idea de que si un hermano deja de asistir 6 meses, deja de pertenecer, porque el Señor lo puso aquí. Ahora, es problema del hermano que no se está congregando. Pero si somos cuidadosos, si nosotros nos preocupamos de lo que dice la Escritura nos dice que como cristianos no debemos dejar de congregarnos. Dios dio su vida por la iglesia. Eso es lo que nos dice. Ahí en Efesios, cuando nos habla la Biblia de que el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tanto así es lo que el Señor ama a su iglesia. ¿Ya? Y la iglesia del Señor en estos momentos son las distintas iglesias locales que hay en distintos países, en distintos lugares. Cada iglesia local representa ese cuerpo de Cristo. Un día vamos a estar todos congregados en un solo lugar, cuando el Señor haya arrebatado a los que hayan creído en Él. Ahí se va a tener una sola iglesia,
¿no es cierto?, en un lugar determinado que va a ser en el cielo. Mientras tanto son pequeñas iglesias locales, distribuidas alrededor del mundo. Esas iglesias, como les decía al comienzo, son las congregaciones, no los edificios. Es la gente, los cristianos que se congregan en un lugar conforman esa iglesia local. Y hay que cuidar esa iglesia. Hay que cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces no es lícito para un cristiano decir yo no voy a la iglesia. Total, puedo alabar al Señor aquí en mi casa, puedo leer la Biblia aquí en mi casa, puedo escuchar una predicación aquí en mi casa. Está bien, lo puedes hacer, pero no estás obedeciendo lo que el Señor dice. El Señor dice que no debemos dejar de congregarnos, porque es aquí, dice el salmista, donde envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, por ejemplo, en el versículo de 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Usted, hermano, tú que estás sentado ahí en la silla, ¿no es cierto? Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y el Señor te puso en este lugar, en esta iglesia, aquí en Colón 7668, porque fue la voluntad del Señor que tú estés aquí. ¿Ya? Y si no estás, si te quedaste en la casa, no estás obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo. En Apocalipsis, fíjense lo que el Señor dice, en Apocalipsis 2.5. Este es un versículo que está dentro de una carta enviada a una iglesia de Asia Menor, que era la iglesia en Éfeso. Y el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esa iglesia no existe en el día de hoy. Cuando leemos Apocalipsis y estudiamos Apocalipsis entendemos que el candelero representa la iglesia. Y dice que si no hace las obras que corresponden, ¿ya? Le dice, haz las primeras obras. ¿Qué crítica le hizo el Señor a esta iglesia en Éfeso? La crítica fue, has dejado tu primer amor. Es decir, los miembros de esa congregación ya no sentían lo mismo que sintieron al comienzo. Muchas veces la gente deja de ir a la iglesia porque ya no siente lo mismo que sentía al comienzo. Muchas veces dicen, ¿para qué me voy a congregar? Si esta iglesia tiene este horror, tiene este problema, me llevo mal con este hermano, me llevo mal con este otro hermano, mejor me quedo aquí. Yo he escuchado decir personas, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. Bueno, sí, es la verdad. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado. Ninguno de nosotros puede decir yo no cometo pecado. Ninguno de nosotros puede decir jamás he puesto una cara. Jamás he sido hipócrita. No, porque somos así. Pero a pesar de eso, el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25 al 32, se nos dice lo siguiente, y esto está hablando para la gente en general, ¿ya? Para el ser humano en general. Dice el versículo 25 de Romanos capítulo 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como estos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quiero hacer hincapié en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, le pido, Señor, en este momento que su palabra sea bendecida por usted, Señor, en esta mañana, que podamos sacar provecho de la exhortación de ella, que nos miremos en ella como en un espejo a ver cómo estamos conduciendo nuestras vidas y ayúdenos, Señor, a reflexionar que si no estamos obedeciendo lo que usted nos pide, reaccionemos y hagamos su voluntad y no la nuestra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios decide no luchar más con el hombre. Generalmente nosotros, los seres humanos, hay momentos en que levantamos el puño al cielo como rebelándonos en contra del Creador. Y el Señor siempre está tratando con nosotros, haciéndonos entender que todo lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, que Él jamás va a darnos a nosotros lo que no conviene. Y si hay algo que no nos entrega, tenemos que nosotros pensar dos veces por qué razón el Señor no nos está dando lo que estamos pidiendo. Y muchas veces, como un padre a un hijo, el Señor no nos entrega lo que pedimos porque sabe que nos va a hacer mal. Ahora, cuando el hombre insiste, cuando el hombre se pone soberbio, cuando el hombre no entiende las razones que Dios le da, finalmente Dios lo entrega a sus deseos. Y dice la Biblia que los entrega a sus bajas pasiones, a la depravación de su mente, para hacer cosas que jamás se habría imaginado hacer. El pecado es el resultado de la idolatría. ¿Y por qué digo esto? La idolatría siempre ha sido el acto en el cual nosotros anteponemos cualquier cosa antes de Dios. La Biblia dice que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos ponemos los otros en ese primer lugar, estamos transformándonos en idólatras. Estamos idolatrándonos a nosotros mismos. De hecho, el hombre tiende a convertirse en Dios. Tiende a creer que Él es dueño de su persona, que Él es dueño de otras personas, que Él es capaz de hacer lo que quiera. Y ese pensar es lo que lleva al hombre a reemplazar a Dios, a caer justamente en esa idolatría. Y por supuesto, esto tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias graves. Hoy día vamos a ver cómo esto que fue escrito hace más de 2000 años se sigue aplicando en el día de hoy. Los hombres voluntariamente deciden rechazar a Dios para seguir sus propios deseos, para seguir sus propias inclinaciones. Y es una triste realidad el hecho de que Dios no va a contender con el hombre para siempre. En Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, dice, 120 años. El hombre vivía mucho más antes, mucho más. Pero en este momento, cuando Dios decide darle 120 años, el hombre no entendió. Y vamos viendo cómo la edad del hombre siguió achicándose. Cada vez el hombre vivió menos. Aunque hoy por hoy estamos viviendo una sociedad en que la expectativa de vida de la mayoría se ha ampliado bastante. Podemos encontrar gente de 80, de 90 años que sigue estando vigente, ¿ya? Pero no es la generalidad. Podríamos decir que, más adelante Dios lo dice, que Dios estableció que fueran los años de los hombres 70 y 80, pero con dificultades, con problemas. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero Dios no va a contender con el hombre para siempre. El hombre va por un camino ancho hacia la destrucción. Eso es lo que está haciendo el hombre hoy en día. Propende a la degradación de la persona. Y eso lleva a un castigo eterno, a una muerte eterna, lejos de Dios. Es el caso de los que no quieren creer, de los que no quieren creer. Pero ¿qué pasa con los que creyendo se apartan? ¿Qué pasa con aquellos que creyendo se apartan de la verdad? Conocen la verdad, pero no quieren seguirla. La Biblia habla de la pérdida de la gloria de Dios. Y esa es la peor desgracia que podría ocurrir. Los israelitas lo sabían. La peor desgracia que le podía ocurrir a ellos es que la gloria de Dios les fuera quitada. Y eso, hermanos, puede pasar también con la iglesia. Con la iglesia, así como la gloria de Dios le era quitada al pueblo de Israel, también esa gloria se le puede quitar a la iglesia. En el pasaje de nuestra lectura bíblica se ambienta en un periodo de los jueces, periodo en que los hombres juzgaron a Israel como jueces, como uno de ellos fue el caso de Sansón. Pero ninguno de ellos tuvo la revelación como para conducir al pueblo de Dios por el camino correcto. Siempre se desviaban. Mientras tuvo el juez, las cosas funcionaron bien, pero moría el juez y el pueblo volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios tenía que castigarlo. Y después de ese castigo, cuando el pueblo sentía el dolor del castigo que se le estaba infringiendo por parte de Dios, clamaban a Dios y Dios enviaba a otro juez. Y así sucesivamente. Pero los jueces no lograron guiar al pueblo por el camino recto. Y al final de este oscuro periodo es donde encontramos nosotros una breve historia sobre un hombre que se llamaba Elí. Elí. Un hombre que tenía 2 hijos, Ofne y Finé. Y la Biblia nos dice que este juez, que era la máxima autoridad de Israel, en su vejez vio cómo sus hijos se corrompían. Y no solamente se corrompían ellos, sino que corrompieron el sacerdocio. Y no solo corrompieron el sacerdocio, sino que también corrompieron al pueblo. De tal modo que Dios se cansó de soportarlos. Ahora, ¿por qué Dios retira su gloria de Israel? Nosotros conocemos esa historia. Los filisteos habían capturado el arca de Jehová. Y esta noticia implicó una serie de problemas. Entre ellos, la muerte del sacerdote Elí. Y en la batalla por recuperar el arca murieron también los hijos de Elí, que eran Ofne y Finé. Y como resultado de la muerte de ellos, por esa noticia, dice que Elí cae de la silla y se destunga, y su nuera, que estaba por dar a luz, tiene un parto prematuro y muere. Ahora, al morir, la mujer alcanza a exclamar:
el nombre que quiere para su hijo. Y ella exclama Icabod, que refleja lo peor para ella, que era que fue traspasada la gloria de Dios, ¿ya? Que se actuó en contra de la gloria de Dios. El arca era un mueble que contenía el testimonio de Dios, ¿ya? Estaba el maná que Dios le había dado al pueblo mientras peregrinaban por el desierto, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaban las tablas de la ley. Pero en realidad eso no era lo más importante que había dentro del arca, sino que el arca contenía, por así decirlo, la gloria de Dios. ¿Y qué significaba esto? Que el arca era el lugar donde Dios habitaba para el pueblo de Israel. El arca estaba ubicada en un lugar especial, ¿ya? Un lugar llamado el lugar santísimo, construido según las especificaciones que Dios le había dado a Moisés. Y esta arca, donde estaba la presencia de Dios, contenía la gloria de Dios. Cada vez que el pueblo tenía problemas, teniendo ellos el arca, podían sentirse seguros, porque Dios estaba con ellos. Cuando tuvieron que atravesar el Jordán, Dios le dijo que pasen los sacerdotes con el arca, que entren al Jordán y las aguas se van a detener y el pueblo va a pasar el río Jordán en seco. Y así lo hicieron y pudieron presenciar el primer milagro con el arca. Sin embargo, esos días, dice la Biblia, ya habían pasado y Israel comenzó a alejarse de Dios. Ellos habían visto los milagros de Dios, ellos habían visto cómo Dios los había librado de Egipto, tantas cosas que Dios había hecho por ellos, pero comenzaron a alejarse de Dios. Empezaron a darle la espalda a Dios y se empezó el pueblo a llenar de pecados. Y aquí se produce, en este contexto se produce la batalla contra los filisteos. Y como siempre, ellos dijeron, nos enfrentaremos con los filisteos, traigamos el arca. Y cuando lleguemos al campo de batalla, los enemigos tendrán que huir, porque tenemos el arca. Tenemos la victoria asegurada, porque tenemos el arca. Y lo hicieron así, sin embargo, no ocurrió como ellos pensaban. Los filisteos derrotaron a los israelitas, tomaron el arca y se la llevaron. Esa era la peor noticia que se le podía dar a Israel. No fue la peor noticia que haya muerto Elí, ni que hayan muerto los hijos, los sacerdotes, ni que haya muerto la nuera, sino que la gloria era quitada de Israel, la gloria de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer un pueblo o qué puede hacer el pueblo de Dios cuando la presencia de Dios le es quitada? Ahora, si Dios está en el centro, si Dios es el motivo por el cual el pueblo existe, si ese Dios es el que guía al pueblo, si ese Dios es el que conduce al pueblo, si ese Dios es el que defiende al pueblo, si ese Dios es el que lo asiste, ¿qué es de ese pueblo sin su Dios? Sin duda desaparece. Sin duda es subyugado por el enemigo. Por causa del pecado, por causa de la apostasía, Israel perdió el arca. Sin embargo, si nosotros leemos los capítulos que siguen, encontramos que Dios mismo, en su gracia, en su misericordia, Él defiende su testimonio. Él ataca a los filisteos, los llena de tumores cancerosos, con una intranquilidad grande que nace en el corazón de los filisteos, tan grande que ellos deciden y se ven obligados a devolver el arca
al pueblo de Israel. En el Salmo 103:9 leemos nuevamente: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Dios siempre da otra oportunidad. Dios siempre da otra oportunidad. Ninguna mano humana iba a poder recuperar el arca. Dios mismo la hizo retornar. Eran los días en que Dios todavía tenía misericordia por su pueblo, y Él sale a defender su testimonio, aunque el pueblo todavía no era digno de tener este testimonio ni su gloria en medio de ellos. Otro ejemplo, otra época, pero la misma pérdida. En Ezequiel capítulo 10, el título del capítulo 10 es La gloria de Dios abandona el templo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede haber ocurrido para que la gloria de Dios abandonase el templo? Templo ubicado en Jerusalén, la ciudad santa. ¿Qué tuvo que ocurrir para que Dios abandonara el templo? Después del capítulo 10 de Ezequiel, nosotros encontramos solamente destrucción y desolación. Vinieron los babilonios, Nabucodonosor y sus ejércitos, y luego que la gloria de Dios abandonó el templo fue destruido y quemado. Llegó a ser una ruina. La ciudad santa fue derribada, el templo quemado hasta sus bases. Aquella ciudad que en otro tiempo había sido alabada por todas las naciones, una ciudad admirada, llegó a ser un lugar de oprobio y vergüenza. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de todo esto? Las causas las encontramos en el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel recibió la noticia estando cautivo en Babilonia, en el 6º año de estar allí. Dice que estaba en su casa con los ancianos de Judá, también los cautivos. Entonces el Señor lo tomó y lo llevó en visión a Jerusalén para mostrarle cuál era la razón por la causa, o la razón para que Dios quitara su gloria del templo. Se lee en Ezequiel capítulo 8, versículo 3, la segunda parte, dice, voy a leerlo completo, dice, y aquella figura extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Y dice, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos. Lo primero que vemos aquí, una de las razones por qué Dios se va del templo, es la idolatría. Un ídolo a la entrada. En la propia entrada del templo de Jerusalén, una imagen que naturalmente provocaba a celos a Dios. La Biblia dice que Dios es celoso. Él quiere toda nuestra atención. Él quiere toda nuestra adoración. El único que se lo merece. En Ezequiel capítulo 8, versículo 4 dice, y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Todavía estaba la gloria de Dios aquí. A pesar de esa imagen, todavía la paciencia de Dios estaba esperando que el ser humano, que su pueblo se arrepintiese. El versículo 5 dice, y me dijo, capítulo 8, versículo 5. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí
al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace, y que dice, para alejarme de mi santuario. No sé si es la que sigue. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. La pregunta es esa la que Dios le hace a Ezequiel. No es Dios el que se quiere ir, es el pueblo el que está tratando de alejar a Dios. Lo están provocando a hacerlo, lo están ofendiendo en lo más íntimo. ¿Cuántas veces como cristianos hacemos eso? Ofender a Dios en lo más íntimo. Dios le enseñó al pueblo de Israel: Jehová es Dios, Jehová uno es. Él no admite otros dioses, Él es celoso. Entonces, vemos que la idolatría es lo primero que Dios ve y que rechaza del pueblo. Y en el fondo es el pueblo el que está provocando esto en Dios. Lo otro que vemos es la apostasía. ¿Ya? En Ezequiel capítulo 8, versículos 6 al 12. 6 al 12. Dice: pero vuélvete aún y verás más abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré. Y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado en la tierra. Este había sido Safán. Safán era hijo de Jazanías, hijo de Safán. Safán era el que había encontrado las tablas de la ley en el templo y había logrado que el pueblo las leyera después de tanto tiempo. ¿Ya? Habían ellos, por el hallazgo de Safán, habían podido ellos tener un gran avivamiento en Israel, un gran avivamiento gracias a la palabra de Dios recuperada. Sin embargo, ahora están, a través del hijo de Safán, cayendo en una gran apostasía. Parece difícil de aceptar, difícil de creer. Dice la Biblia que ellos estaban en tinieblas, en lo oscuro, cada uno en su cámara secreta, con imágenes pintadas en las paredes. ¿Y qué decían? No nos ve Jehová. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Cuánta gente piensa que Dios no los ve? Que pueden hacer lo que quieran, que pueden decir lo que quieran, porque Dios no los ve. La Biblia dice que Dios ve todo. No hay nada
encubierto a los ojos de Dios. Pero cuando se llega a ese estado de inconsciencia espiritual, cuando se llega a ese estado en que uno dice, puedo hacer lo que quiera porque nadie me está mirando, se pierde el temor. Se pierde el temor. Dios no está. Está lejos. Nadie nos ve. Esa es la primera señal de la apostasía. Como nadie nos ve, puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, saben que para Dios nada es oculto. Nada es oculto. Aquí tenemos la idolatría, la apostasía y después creer la mentira de Satanás. Otra de las razones por la cual Dios quitó la gloria del templo. Versículos 13 al 14 de Ezequiel capítulo 8. Me dijo después, Ezequiel 8, versículos 13 y 14, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un ídolo procedente de Babilonia. Tamuz aparecía representado en las figuras de los babilonias como un niño en brazos de su madre. La madre era Astarot. Según las fábulas paganas de Babilonia, Nimrod, el creador de la Torre de Babel y de estas ciudades babilónicas allá en Génesis, fue elevado al grado de Dios por los hombres. Y cuando Nimrod murió, renació o se manifestó de nuevo en un hijo suyo. Y ese hijo se llamaba Tamuz. La madre de ese niño, Astarot, o Astarate, uno de los muchos nombres que recibió esta mujer, aparece en casi todas las culturas, casi en todos los pueblos del mundo. Hay vestigios de este ídolo, Tamuz, y de su madre, Astarot, y del padre Nimrod, cuyo nombre después se transformó en Baal. Y los judíos también llegaron a adorar a Baal. Satanás siempre siembra mentiras. Toma las verdades de Dios y las transforma en mentiras. Es como un medicamento, ¿cómo se le dice? Un placebo, ¿no es cierto? Que se le muestra a la gente como que les va a hacer bien, pero al final no les hace bien para nada. Pero él siempre toma la verdad de Dios y la transforma, corrompe la verdad. Trata siempre de imitar las cosas de Dios. ¿Sabían? Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Satanás también tiene una trinidad diabólica, que es el anticristo, el falso profeta y la bestia. Siempre está haciendo tergiversación de la verdad de Dios. Y ustedes saben que una verdad con una mentira siempre es mentira. Así que Dios trata de engañar al pueblo de Israel con esta teología pagana de Tamuz, el hijo supuestamente inmortal, nacido en forma milagrosa y que merecía la adoración del pueblo. En muchos pueblos antiguos, como les dije, aparecen estas figuras con otros nombres, incluso en el caso de Diana de los Efesios, que aparece en el libro de Hechos, en los tiempos de Pablo. Esta mujer, supuestamente esposa de Baal y también de Astarot. Y aquí están las mujeres judías, israelitas, mujeres santas, mujeres llamadas a convocadas para adorar al único Dios verdadero. Y están aquí, dice la Biblia, endechando a Tamuz. ¿Qué significa endechar?
Si ustedes buscan, endechar significa cantar piezas musicales, especialmente en loor a los difuntos. Y esto estaban haciendo a Tamuz. ¿Y dónde? En un área del templo. El cristianismo hoy día también está infiltrado por una teología diabólica. Hoy también está la mujer con el niño en brazos en los altares de un vasto sector de la cristiandad. Y muchas veces se adora a la mujer más que al niño. El pecado de los ministros también, que es el adorar a la creación. Dice, y me llevó, en Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Adorando al sol, los sacerdotes. Es realmente algo necio. Cuando nosotros miramos un poco la historia, por ejemplo, a los incas, o al norte de nuestro país, donde se adora a la Pachamama, se adora a la creación antes que al Creador. Pero el pecado de los incas quizás es más pequeño que el pecado de los israelitas, porque los israelitas conocían al Dios vivo. Y volviéndole la espalda, se ponen a adorar al sol. Habiendo recibido la ley para un pueblo santo, entendiendo que debían ser apartados, ellos caen en este tipo de adoración. Adoran un objeto de la creación del Dios vivo y verdadero. La Biblia dice que eso es una aberración. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En Ezequiel capítulo 8, versículos 17 y 18 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que estos hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esos ancianos representaban la autoridad de Israel. Eran los hombres respetables, los hombres sabios. Ahora, una aplicación de esto. Hablando de estas abominaciones que vio Ezequiel en el templo de Jerusalén, veamos nuestra realidad. La primera visión que tuvo Ezequiel cuando atravesó esa pared fue que estos hombres, estos 70 ancianos, estaban contemplando en la pared pintada con imágenes diversas formas de animales, bestias abominables e ídolos pintados en la pared. ¿Cómo lo aplicamos el día de hoy, si quisiéramos aplicarlo? Hasta el siglo XX, es decir, desde la historia pasada, ¿ya?, hasta inicios del siglo XX, de nuestra civilización, las civilizaciones se habían desarrollado esencialmente a través de la palabra, como dicen los estudiosos. Sin embargo, desde el siglo XX en adelante cambia esa percepción y la civilización se centra más y más en torno a las imágenes. De hecho, el día de hoy nos dice una buena imagen habla más que 1000 palabras.
Y aquí tenemos hombres contemplando imágenes. En la oscuridad. ¿Qué cosas habrían dibujadas en esas murallas? No se nos dice, pero dice sí que eran abominables, ídolos. Sin duda esos ídolos, esas figuras estaban tomadas de los pueblos que habitaban alrededor de Israel. ¿Qué formas de depravación, qué tipo de pecados estaban dibujados en esas murallas? Pero si Dios le estaba dando el mandamiento de algo, razones tenía para dar esos mandamientos. Él sabía el tipo de vida que tenían los habitantes vecinos a Israel, las costumbres que ellos practicaban. De hecho, la Biblia nos dice que ellos sacrificaban sus guaguas a los ídolos. ¿Qué otro tipo de aberración tenían? Cuando en la Biblia se habla de culto idolátrico, de fornicación, ¿ya? Esta idolatría no era solamente tener un ídolo e inclinarse ante el ídolo, sino que era desarrollar ciertas conductas depravadas en honor a estos ídolos. No voy a entrar en mayores detalles, pero ustedes entienden que es una prostitución llevada al extremo. Nosotros estamos metidos, hermanos, en una cultura de la imagen. Y ahora se está entrando en la inteligencia artificial. Aunque no estamos inmersos del todo en ello, seguimos en esta cultura de la imagen. Imaginémonos a un niño de 300 años atrás. ¿Cuándo iba a haber una figura o una escena subida de tono? Difícilmente. En ese tiempo, quizás lo único que se tenía eran novelas románticas. Hoy en día podemos ver la diferencia. Hoy en día, quizás pocos son los que leen novelas románticas, pero saben todo respecto a las relaciones sexuales. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? Quizás para nosotros esto comienza con el cine y se masifica con la televisión. Por tanto, ese tipo de abominación nos habla a nosotros mismos. Es una aplicación, una interpretación de lo que ahora está sucediendo. Ese culto a la imagen que hoy la vemos en el cine, en la televisión, donde en todas partes se habla de cosas que para Dios son aberraciones y se empiezan a racionalizar en el día de hoy. El bestialismo, por ejemplo. Dios lo muestra como un pecado. Sin embargo, hoy día se difunde en cadenas privadas de televisión en Europa. En la madrugada quizás se pueden ver este tipo de distorsiones, de aberraciones, que así como aquellos ancianos veían dibujadas en las murallas, hoy podemos tener un televisor puesto del porte de una muralla como un cuadro mostrando imágenes quizás del mismo tipo. Forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Habla de depravación, que ya no se tiene moral, que se acepta todo. Y cuando el corazón del hombre se ha depravado, muchas veces, como dice Romano, ya no se satisface con el uso natural de la mujer, ni de la mujer con el hombre, sino que buscan otro tipo de relaciones, llegando a lo más
depravado. A nosotros nos da la impresión de que un libro santo como la Biblia no debiera hablar ni hacer alusión de esas depravaciones. Sin embargo, aparece porque Dios advierte en contra de ello. Y dentro de la apostasía del hombre se llega a ese tipo de situación. Es una advertencia para todos nosotros. Quizás no nos damos cuenta, pero hay imágenes que llegan a nuestros ojos y que se alojan en nuestra mente, que es posible que a Dios no le agrade, pero ya la hemos racionalizado. Por eso que la gloria de Dios a veces abandona el templo. En el capítulo 11 de Ezequiel muestra cómo el Señor se va. Tal vez el arca todavía estaba allí. Quizás todavía estaban dentro del arca los objetos sagrados. Sin embargo, el Señor se va. El Señor se va. Dice en Ezequiel 11, versículos 22 y 23, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre un monte que está al oriente de la ciudad. No solamente dejó el templo, sino que abandonó la ciudad, porque no había ningún lugar que mereciera tener su gloria. ¿Saben? Cuando el arca fue robada en los tiempos de Elí, Dios se vindicó a sí mismo y la trajo de vuelta. Sin embargo, aquí encontramos algo totalmente peor. El arca la tienen, pero Dios no está. No está la gloria de Dios. Y es lo que hay hoy en la cristiandad. El arca está ahí, pero la gloria de Dios no está. El arca nos habla de Cristo. Para los judíos tener el arca era tener la gloria de Dios con ellos. Para nosotros, Cristo es nuestra gloria. Él es nuestra arca. Hay algunos que perdieron el arca y otros que tienen el arca, pero han perdido la gloria. Hermanos, no debemos dejar que la gloria de Dios nos abandone. En Ezequiel 8:6 decía, son ellos que hacen estas abominaciones para alejarme de mi santuario. Pensemos, ¿guardamos nosotros la santidad en el temor de Dios? Dios nos ha llamado a ser santos, a cada uno de nosotros. Dice, sed santos porque Dios es santo. ¿Estamos guardando esa santidad? ¿Nos estamos librando de contaminaciones y abominaciones? ¿Guardamos la santidad en nuestra conducta pública y privada? ¿O pensamos que Dios no nos ve? ¿Tenemos paz en nuestros hogares? ¿Tenemos paz unos con otros? ¿Nos amamos como Dios quiere que nos amemos? Dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. ¿Bendecimos a los que nos maldicen? ¿Tenemos la propensión a juzgarnos unos a otros, a condenarnos? Pero saben, en la época de Ezequiel, Dios muestra a los judíos, al pueblo de Israel, su plan futuro. En Ezequiel 43, 1 al 5, dice,
Me llevó luego a la puerta que mira al oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era semejante, era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Dios tuvo que desechar la ciudad contaminada y corrupta. Y Dios tuvo que aceptar que el templo sagrado lo quemaran. Pero Dios no dejó las cosas así. Él le mostró a Ezequiel lo que habría de ocurrir en tiempo futuro. Él habría de conseguir una nueva ciudad. Iba a tener un nuevo templo, un nuevo santuario. Ahora, ¿cuál será ese nuevo templo? ¿Cuál es ese santuario? ¿Dónde habita Dios el día de hoy? Mas vosotros sois el templo de Dios. Él habita en el creyente. Él habita en ti y en mí. Y cuando la congregación se reúne, Él habita en medio de su iglesia. Ese es el templo. Ese es el santuario de Dios. En Ezequiel 43, versículos 6 y 7 dice: y oí uno que me hablaba desde la casa, un varón que estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, en el cual posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Hay un lugar donde Dios habitará para siempre. Un lugar del cual Dios nunca se irá. Un lugar santo, como Dios es santo. ¿Cómo podemos saber que la iglesia es ese santuario? Este nuevo templo no hecho de manos. Ezequiel 47 dice: me hizo volver luego de la entrada de la casa, y aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Aguas desde esta casa. Aguas que se transforman en ríos. ¿Cuál es el templo del cual fluyen estas aguas? ¿Cuál es el lugar donde hayan saciedad y reposo y paz los hombres? El Señor le dijo a la mujer samaritana: el que viene a mí, dice, de mí tomará agua viva. Agua viva. Ya no es necesario ir a buscarlo al pozo de Jacob, el agua. Cristo tiene agua viva que ofrecer. Agua que satisface la sed del hombre. Nosotros hemos sido saciados de esa agua. Aguas que la Biblia dice son salutíferas. Y esto es la iglesia del Dios viviente, columna, dice, y baluarte de la verdad. Ahora, en este día nosotros nos limpiamos, aborrecemos toda contaminación, toda cosa abominable, toda idolatría. Nos declaramos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Nos mostramos como pueblo justo, pueblo piadoso, un pueblo que teme a Dios, que sabe que Dios está aquí. Jamás pensemos que Él se ha ido. Jamás pensemos que Él no está.
porque la gloria de Dios está en medio nuestro también. ¿Y en qué consiste la gloria de Dios? ¿Serán luces, llamaradas, una gran humareda? No, hermanos. La Biblia nos dice que la gloria de Dios a veces se muestra como un viento suave, apacible, delicado, y que se va transmitiendo. Y esta gloria se muestra cuando obedecemos, cuando damos el testimonio que Dios espera que brindemos, cuando oramos, cuando adoramos, cuando alabamos a Dios, cuando nos congregamos en su nombre. Sabemos que Dios está. ¿Qué pasa con los que no se juntan? ¿Qué pasa con los que no se congregan? ¿Creen que Dios está en medio nuestro? ¿Lo creemos nosotros? Cantamos, Dios está aquí, ¿no es cierto? Tan cierto como el aire que respiro. La gloria de Dios, hermanos, para nosotros es sencillo entenderla. Nos cautiva por dentro. Es más que una atracción, es un gozo inefable, dice la Biblia. Es un deseo de estar en su presencia. Es un poder sentir su caricia diariamente. Es saber que está cuidándonos, protegiéndonos. Saber que Él no falla, que Él no falta. Porque estamos en Él y Él en nosotros. No alejemos esa gloria, hermano. A ti te digo, el que estás en la casa, no la alejes. No pretendas imitarla tampoco, creyendo que es suficiente con mirarla a través de un aparato. Dios quiere que nos congreguemos, Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que realmente hagamos su voluntad. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios conserva su gloria en su iglesia. Y hermanos, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuando nos congregamos, la presencia de Dios está en medio nuestro. Y la iglesia es el grupo de cristianos que se congregan para alabar, para agradecer, para aprender de Dios. ¿Qué pasa cuando no nos congregamos? Desobedecemos lo que Dios nos ha mandado. ¿Cuánto quisiera yo que aquellos que ven una predicación no se conformaran con verla a través del aparato, sino que tuvieran ansias de reunirse con sus hermanos, ansias de participar juntos en la congregación, ansias de ser utilizados por Dios, ansias de ministrar, de servir al cuerpo de Cristo y también a aquellos que aún necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ojalá que podamos ver esa gloria obrando en medio nuestro. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su presencia en medio nuestro. Qué triste es recordar esa palabra que exclamó la nuera de Elí antes de fallecer. Icabod, traspasada es la gloria de Jehová. Señor, nosotros no queremos perder tu presencia en medio nuestro. Sabemos que tú la has prometido para siempre, pero también tú dices que debemos guardar lo que nos has enseñado. Y guardar significa no poner en un cajón algo, sino que poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Ayúdanos, Señor, a que como cristianos respondamos a tu voluntad, que podamos llevar el mensaje, que podamos vivir vida santa, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos, Señor, de Satanás mismo que está constantemente luchando en contra de nosotros, en contra de tu iglesia,
tendiendo trampa a los cristianos para que puedan ceder a lo que Él está enseñando al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser realmente portadores de esa verdad a aquellos que están siendo engañados. Permite, Padre Santo, que tu gloria brille de manera grande en cada una de las iglesias locales para que la gente pueda ser atraída a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a elevar tu nombre y a glorificarlo por sobre todas las cosas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.